Tiene la palabra ahora el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. Como lo expresamos en la reunión de la comisión, nuestro bloque va a votar en contra de esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Hemos incluso acompañado la propuesta que hizo llegar, o que presentó, mejor dicho, que presentaron los vecinos y que fue levantada por algunos diputados y que lamentablemente el oficialismo no tuvo en cuenta. Es obvio que los intereses públicos y privados están en una permanente tensión en metrópolis o en ciudades de las características de la ciudad de Buenos Aires. El problema en realidad no es ese, es una realidad. El problema es cuando esas tensiones el Estado, desde mi punto de vista, las resuelve mal. Y este es un caso brutalmente típico. Es interesante la historia que contó el diputado Estrafase al principio. Efectivamente, esta historia de esta zona de la ciudad y su periplo es casi una historia pequeña dentro de la historia del siglo XX o de parte de la historia del siglo XX de la Argentina, de chacra aristocrática a intento de hospital de niños por parte del segundo gobierno justicialista. Hay que agregar a esa historia que faltaban casi 11 meses para terminar la obra. Obviamente las dictaduras que dan por tierra con todos estos objetivos que tienen que ver con la salud pública o la educación pública, en este caso un hospital de niños, abandono de las tierras, ocupación de las tierras por sectores vulnerables, otra dictadura que se saca, entre comillas, el problema y se lo transfiere a la municipalidad, la Corte del 75 que decide devolverle el inmueble disparatadamente a las familias que habían sido expropiadas en un anticipo de lo que iba a ser el país los próximos o los siguientes 8 años. Se crea otro barrio emblemático, el Ramón Carrillo, para relocalizar a las casi 700 familias que vivían en el albergue Warnes. En 1990, de vuelta como una muestra de anticipo de lo que iba a suceder en la década del 90, el Consejo Deliberante cambia las normativas. Hay un logro con sabor a poco que queda de esa época y del gobierno de la Rúa, que por lo menos nos queda una escuela. De toda esta historia, de todo este periplo, nos queda una escuela, apenas una escuela. Y ahora este acuerdo que pretende transformar un parque público para acceso de todos los vecinos de la ciudad, pero fundamentalmente de los vecinos que viven allí, transformarlo en un parque cerrado, rodeado por 11 torres de 17 pisos. Seamos claros, no hay manera de no ser disruptivos en un barrio tranquilo, de casas bajas, si levantás 11 torres alrededor de ese parque, o del parque central de ese barrio. Como decían otros diputados que se opusieron, o que van a votar en contra de sus bloques, daña el paisaje urbano, reduce las ventajas ecológicas que trae aparejado como un beneficio un parque de estas características, inunda de sombras. Ese va a ser un parque que va a tener muchas más sombras porque va a estar rodeado de torres muy altas, impide la circulación de gases y de olores que vienen del cementerio de la Chacarita, que ese también debería ser otro tema para abordar próximamente, independientemente del rechazo o la aprobación
de este proyecto. El proyecto supone, y lo va a hacer, que las torres van a constituir, por supuesto, una barrera que va a obstaculizar el acceso al parque. Es claramente un proyecto de apropiación privada de un espacio común. Si uno tiene que elegir un ejemplo, es este proyecto. Por eso en la comisión, yo lo dije un poco enojado, pero lo vuelvo a decir acá, el proyecto es claramente una aberración, ¿sí? Porque se está rodeando un parque de torres y se le está haciendo dificultosa a la gente que acceda a ese parque, que ya no va a ser el mismo parque, no va a ser el mismo parque, pero encima se le dificulta su acceso. Porque un espacio es realmente público cuando su uso es colectivo, pero cuando se limita y se le pone barreras y se le pone dificultades a ese acceso colectivo, deja de ser público. Esa es la realidad. Lo dicen los grandes urbanistas y los que saben del tema, y nosotros también lo sabemos. Es así. Este es un proyecto, obviamente, por toda la historia que relataba antes, condicionado por un fallo disparatado de la Corte Suprema de 1975, de las decisiones del gobierno de Grosso y de una ordenanza del polémico Consejo Deliberante. Pero condicionado no significa que este gobierno no haya podido cambiarlo o hacer una cosa mucho mejor. No solo que no lo hizo, señor presidente, sino que lo empeoró, porque elevó el nivel de construcción a 20.000 metros cuadrados más, la capacidad constructiva. Agregó nuevos usos en un basamento comercial. Y lo peor de todo, el año pasado discutimos un código urbanístico y allí se podrían haber cambiado las normativas y no se hizo nada. Se eligió una altura inapropiada para rodear un parque. Entonces, el gobierno no solo que está condicionado, profundizó y de alguna manera siguió la línea de la Corte del 75, de Grosso y del Consejo Deliberante. Hay un hilo conductor, eso está clarísimo. Entonces, señor presidente, porque además no nos diga, ¿no?, que la carga esa de abrir las calles, en realidad a cargo de los propietarios, bueno, el supuesto espacio público gana prácticamente nada. Y además lo están haciendo para que la gente, es decir, para que los comercios, para que la gente pueda llegar a los comercios que está planteando como consecuencia de este convenio esta ley. Entonces, todo tiene un olor un poco a trampa, ¿no? A que es un muy mal, sinceramente es un muy mal proyecto. Porque que alguien me explique, ya que se ha aprobado el Código Urbanístico el año pasado, cómo se contribuye a frenar la construcción de torres en la ciudad. Si vos habilitás la construcción de 11 torres de 17 pisos en medio de un barrio de casas bajas, que encima lo haces rodeando a un parque que equivale a 4 manzanas. No hay un mensaje más contradictorio que lo que planteó el gobierno con respecto al Código Urbanístico, más allá de que nosotros teníamos reservas, no por lo que se dice de las torres, sino por la densificación. Pero esto además nos da la razón que en realidad lo de las torres es relativo, porque cuando quieren construir torres, construyen torres, y además lo hacen tapando un parque, ¿no? Bueno, entonces yo realmente, para terminar, presidente, rescato, sí, esto lo quiero hacer, el compromiso de los vecinos que movilizaron, que concientizaron, que recorrieron pacientemente todos los despachos o lo que ellos creyeron que era conveniente para explicar su proyecto, pero además hicieron algo que no es usual, porque este proyecto puede generar, y es lógico, porque es muy malo y muy perjudicial, bronca y enojo de los que viven allí. Pero los vecinos actuaron con mucho temple, con mucha sobriedad. Por supuesto que están enojados,
pero hicieron algo que no se hace usualmente, como decía antes. Elaboraron un proyecto técnicamente muy bueno, viable, para morigerar la iniciativa inicial del convenio que firmó el gobierno. Y esa propuesta no fue tenida en cuenta por el gobierno. Es una lástima que proyectos tan impactantes se aprueben, como seguramente se van a aprobar hoy, con una mayoría automática. Ojalá el oficialismo comprendiera esto, cambiara la orientación, pero yo tengo entendido, por lo que uno ya conoce, porque lo sabemos, por lo que ha dicho el miembro informante, que todo hace pensar que no. Así que nosotros, este bloque, el bloque del Partido Socialista, no va a votar esta iniciativa. Nuestra propuesta es de rechazo contundente a este dictamen que estamos tratando. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Gracias a usted, diputada. Vamos a hacer ahora por sistema una votación en general y en particular. Habilitamos sistema y estamos en condiciones de emitir el voto. Sobre un total de 57 votos emitidos, 34 votos afirmativos y 23 negativos, queda sancionada la ley. Tiene la palabra el diputado Javier Andrade. Gracias. La palabra el diputado Agustín Forchieri. Gracias, presidente, para solicitar una moción de orden de levantamiento de la sesión. A mano alzada se vota. Aprobada. Queda levantada la sesión.